utilicemos la misma metodología de ayer. Y la idea es, bueno, llegar a terminar con el tema RAD antes del mediodía y después acuérdense que están invitados a un lunch acá al lado y ya terminaría la actividad. Así que bienvenidos, gracias por venir. Y thank you, Steven. All right, good morning. Buenos días a todos. Algunos de ustedes ya estuvieron aquí ayer y también veo algunas caras nuevas. Lo que quiero hacer hoy es hablarles sobre el manejo de residuos eléctricos y electrónicos y analizar las oportunidades de la Argentina respecto a este tema. Ayer hablamos de la responsabilidad extendida del productor, la REP. Voy a repetir algunas transparencias para hacer una especie de introducción para los que no estuvieron aquí ayer y luego sí nos vamos a adentrar en el caso belga. En Bélgica era FOSPlus, si recuerdan, de lo que tenía que ver con residuos de embalaje domiciliarios, Valipack para residuos de embalaje comerciales e industriales. También está Beibats, que es la responsable de las baterías, y en el caso del equipamiento electrónico y eléctrico y sus residuos tenemos Recupel. Así que vamos a compartir algunas informaciones al respecto. Después de eso me voy a adentrar en las posibilidades que tiene la Argentina. No sé, Ricardo, si está previsto un coffee break o si vamos a seguir de largo. Vamos a seguir de largo, así que voy a pedirles mucha concentración. Al igual que ayer, interrúmpanme si voy demasiado rápido o si hay algo que no está claro o si quieren hacer alguna pregunta sobre los temas que vamos a tratar. Muchas gracias. ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor? Es una estrategia diseñada para promover la integración de los costos ambientales asociados con bienes a lo largo de su ciclo de vida en el precio de mercado de los productos. Esa es la teoría. Ahora, ¿qué significa en la práctica? En la práctica significa que si uno, incorpora al mercado un dispositivo electrónico, luego tiene la responsabilidad también de encargarse del fin de la vida útil de ese dispositivo. El consumidor lo va a utilizar. Gracias. El consumidor lo va a utilizar y al fin del día tiene que deshacerse de ese dispositivo. Y hace 20 años o más lo que sucedía es que en general los tirábamos en vertederos a cielo abierto, los incinerábamos, no eran las condiciones apropiadas. Después se sancionó legislación en Europa, la directiva europea que se trasladó a la legislación belga, donde se permite que el equipamiento se trate en mejores condiciones. Y la responsabilidad extendida del productor tiene que ver precisamente con eso, con el manejo de los equipos eléctricos y electrónicos, sus residuos, para tener una forma segura de tratar esos residuos. De eso se trata la responsabilidad extendida del productor. Debería funcionar, pero no funciona. Ayer también hablamos, y resultó muy interesante el intercambio, sobre quién es responsable de encargarse del fin de la vida útil del producto. ¿Quién debería pagar los aranceles a la organización de responsabilidad extendida del productor? Ayer hablamos de esto y algunos dijeron que quizás sería mejor trasladárselo al productor del embalaje, que es lo que se conversó ayer, o, como es el caso en Europa y en la mayoría de los países, sí deberían ser los que colocan el producto en el mercado. Ayer llegamos a la conclusión, por lo menos en mi humilde entendimiento, de que es preferible
dejar que sea la industria obligada la que vuelve a poner los productos en el mercado, porque son las que tienen el poder de decisión en cuanto al embalaje que utilizan. Es un debate menor en el caso de los productos electrónicos. No hablamos en este caso del embalaje del producto, sino del producto en sí. En cuanto al producto, la industria obligada en el contexto europeo es aquella que importa o produce en el país ese dispositivo. Es la parte responsable de ese producto. Y es esa parte la que debe encargarse del fin de la vida útil del producto. También, como hablamos ayer respecto del embalaje, puede hacerlo en forma individual para organizar la recolección de los dispositivos en forma individual. Y luego vamos a tener, por ejemplo, el caso de LG, de la empresa que ha constituido un sistema por el cual ellos mismos recolectan todos los productos que colocan en el mercado para que se les dé el tratamiento apropiado. O bien se puede participar de un esquema colectivo, que tiene más sentido, por supuesto, porque cuando se hace en forma individual cuesta mucho dinero ir a pedirle a todos los hogares que separen los dispositivos de la marca en particular. Así que es preferible, por ejemplo, afiliarse a un sistema colectivo, FOSPlus para el caso del embalaje, y como vamos a ver hoy en el caso de Bélgica, el caso de Recupera, en cuyo caso se va a pagar un arancel en función de los dispositivos que se colocan en el mercado. Es el mismo principio que yo defendí ayer, donde uno paga una participación equitativa. Uno está sujeto a manejar esos residuos y conforme lo que sucede en la práctica, va a pagar conforme el costo que genera por el manejo de esos residuos para, digamos, afiliarse a Recupel. Y funciona. Lo que se demostró ayer es que, bueno, Roma no se hizo en un día y que se necesita tiempo para pasar de una economía lineal a una circular. También lleva tiempo en la Argentina pasar de un tipo de economía a la otra y promover el reciclaje y otras formas de recupero. Como dijimos ayer, el reciclaje, bueno, queda obvio lo que es, y el recupero es toda forma de valorización de ese producto, que podría ser incineración o reuso del residuo de la misma manera o de una forma similar. Y también podemos ver que hay distintas directivas europeas que se han sancionado en las últimas décadas. Y esto redundó en pasar de la disposición en relleno sanitario, 300 kilos por habitante por año, en 1993, al principio, y cuando empezamos a promover el reciclado y la recuperación de los productos y el embalaje, logramos bajar esta cifra de 300 a 150 kilos por habitante por año en la Unión Europea. Y por otro lado, vemos que el reciclado aumentó muchísimo. Con esto quiero decir que no se puede hacer de un día para el otro, esto es pasar de la economía lineal a la circular. Se necesita tiempo, hay que sancionar mucha legislación, no solo sancionarla, sino implementarla y también hacerla cumplir. Son tres cosas que son muy importantes, digamos, y debe ser legislación factible, que vaya implementando metas incrementales. Hay que implementar esa legislación con asociaciones público-privadas, muy importante, y luego hacerlas cumplir. Lo que yo veo en muchos países es que hay muy buena legislación, quizás, pero no se hace cumplir. Si una compañía no cumple con esa obligación legal y no es penalizada por ello,
y tiene que pagar una multa. Entonces, ¿cuál es la motivación de las compañías que sí están haciendo las cosas bien para que lo sigan haciendo si la competencia no lo hace? Entonces, tiene que ver con la aplicación de la ley. Las autoridades, ya sea que sean municipales, provinciales, nacionales, ellas tienen que tener la valentía, el coraje de penalizar, de multar a las compañías que no cumplen con esa obligación de retiro de los productos. ¿Qué significa? No se trata de un retiro físico de los productos. La obligación en la directiva europea significa alcanzar objetivos de reciclado y recupero. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos electrónicos, se establecieron 4 kilogramos por habitante por año que deben ser recolectados. En este caso se trataba de un objetivo nacional, pero ahora el objetivo es recolectar el 55% de los dispositivos que se colocan en el mercado en los 3 años anteriores. Esto es antes del año de recolección. Este es el cambio que se ha dado en la directiva europea. Antes era 4 kilogramos por habitante por año y ahora lo han modificado al 55% de los dispositivos que se colocan en el mercado en promedio en los 3 años anteriores. Vamos a continuar. Creo que esto es algo importante que recuperé de ayer y tiene que ver con el embalaje, pero demuestra también que hay distintas formas de implementar los objetivos para recuperar, digamos, el embalaje al fin de su vida útil y en mayor medida de los productos. Uno puede introducir un texto, diferentes posibilidades, pero la que se implementa en Europa en gran medida es la de la obligación de responsabilidad del productor constituida en Europa. Aquí pueden ver que hay muchas en cuanto al packaging. Y lo que también querría destacar una vez más es que hay varias posibilidades en cuanto a introducir un esquema como este. Esto es el de responsabilidad extendida del productor. Se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, puede haber una organización que sea con fines de lucro, esto es, que genere una rentabilidad, o una organización sin fines de lucro. Podemos tener también organizaciones de responsabilidad del productor que compitan. Puede haber organizaciones que estén integradas verticalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Saluda al que estornudó. Quiero decir que podemos tener a los operadores privados de residuos que sean parte de la organización. No soy un fanático de esto, porque si hacemos una integración vertical, esto significa, por ejemplo, que las organizaciones sin fines de lucro, en las que el operador privado es parte del directorio, probablemente este va a generar más rentabilidad para el operador privado, haciendo la recolección, ¿sí? ¿Se entiende? Si la organización de responsabilidad del productor, que es sin fines de lucro, en su directorio tiene a un operador privado de residuos que ejecuta las operaciones, uno puede decir, bueno, yo soy una organización sin fines de lucro, pero mi compañía hermana es una empresa rentable que es la que realiza las operaciones, y eso no es algo positivo, porque va a ser más costoso ese sistema que lo que habría sido si no hubiera una integración vertical. Así que soy un fanático, y ya lo escucharon ayer y lo voy a decir hoy de nuevo, soy un gran fan de contar con un único sistema por flujo de productos, ya sea que se trate de baterías, de embalaje, de dispositivos electrónicos, y también soy un gran fanático de las organizaciones sin fines de lucro, porque esto también significa que uno se encargue del servicio público, que brinde un servicio público a los ciudadanos. Si hubiera sido una organización rentable, no habría invertido mucho en la comunicación hacia los ciudadanos. Es muy importante tener campañas de sensibilización, de comunicación hacia la ciudadanía, educarla, para ayudarla a que clasifique sus dispositivos electrónicos en los hogares y que los lleven de nuevo a los minoristas al circuito. Eso es muy importante.
En el mundo he visto muchos esquemas, algunos donde hay competencia, otros que son rentables. Cuando vuelvo a mi país, siempre reflexiono al respecto y digo, bueno, es un modelo de negocios como cualquier otro. Ganar dinero con ese sistema es una posibilidad. Pero cuando veo los resultados, las eficiencias en cuanto a costos, los desempeños, la calidad, siempre tengo que llegar a la conclusión de que digamos, sin fines de lucro y un sistema es la mejor opción. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta las circunstancias locales. Argentina no es Bélgica y Bélgica no es Argelia y Argelia ciertamente no es Irán, por ejemplo. Siempre uno tiene que tener en cuenta las circunstancias locales del país. Es por eso que uno no puede, lamentablemente, hacer un copia y pegue del modelo belga. Hay que utilizar un sistema, digamos, como de encastre, como si fuera un mis ladrillos o un Rasti, un Lego, y adaptarlo a las circunstancias locales de la Argentina. Quizás ustedes establezcan un sistema totalmente diferente al belga, ¿por qué no? Yo no tengo, digamos, toda la verdad en mis manos. Hay que hacer un análisis, ver cuál es el mercado hoy, saber qué es, hacia dónde se dirigen, cuáles son los objetivos, la misión. Esas son todas cuestiones importantes si quieren configurar un sistema de esta naturaleza. El ciclo de vida de los productos electrónicos. Aquí tienen a los fabricantes, es a través de los minoristas que llegan a los consumidores, puede haber usuarios secundarios, eso pasa mucho en África, por ejemplo, donde tenemos muchos dispositivos, computadoras que se utilizaron en Europa y que después, una vez que se determina en Europa que ha llegado al fin de su vida útil, hay muchas posibilidades. Hace décadas mandábamos computadoras a África y ahí había chicas y chicos que reparaban esos dispositivos y les daban una segunda vida. Algo muy positivo porque es reusar o reutilizar. No hace falta desarmar el equipo si se lo puede volver a utilizar para ese mismo fin u otro. De manera tal que había usuarios secundarios. Al finalizar su vida útil, puede haber quienes los reparen. Este teléfono, por ejemplo, lo compré en línea y es un teléfono reparado. Es del local de iPhone, se lo utilizó en el local, es uno de los que se utilizaba como prueba, se lo repara y se lo comercializa. Tiene alguna rayita, pero es un teléfono nuevo, el cristal es nuevo y funciona perfectamente bien. Así que la reparación cuesta 200 euros menos que el original, dicho sea de paso, no es bastante más barato. Están los recicladores, vamos a volver a eso después, porque hay muchos grupos dentro de los recicladores y eso tampoco es bueno para ellos, porque no lo hacen en condiciones salubres. Así que hay que garantizar que el reciclado se haga de manera apropiada. En Europa, por ejemplo, hemos desarrollado Willabex. Willabex es una marca de certificación para el apropiado tratamiento, el apropiado reciclado. Las empresas que reciben ese rótulo tienen la garantía de estar manejando los dispositivos de manera correcta. Así que es una especie de identificación. Cuando uno configure el sistema aquí en la Argentina, tener un organismo que pueda certificar a los recicladores para garantizar que han recibido tratamiento apropiado. En el caso de África, y seguramente también pasa en América Latina, uno ve a veces personas que queman los dispositivos para extraerle los materiales valiosos, para sacarle platino, por ejemplo, oro, plata. Pero esto no se hace de manera segura. Hay niños que están quemando los dispositivos. Los vapores que inhalan de esa actividad no son seguros, son tóxicos. Así que no es la mejor forma si uno quiere hacer una transición de la economía lineal a la circular en circunstancias seguras. Y por supuesto, esos niños lo hacen para su subsistencia, pero nosotros tenemos que estar allí, ayudarlos, garantizar que lo puedan hacer de manera segura. Así que eso es un mensaje también que quiero transmitir.
Bueno, ¿y qué pasa con los rellenos sanitarios? Hay cosas que van a parar a los rellenos sanitarios, otras a incineradores, y como dije, en Europa hace 20 años enviábamos mucho a otros países, exportábamos esos residuos. También están las reparaciones, como les dije, la de mi celular, y también el reciclado real. Esto es lo que yo defiendo hoy, para promover el reciclado de estos dispositivos. ¿Cómo se puede construir un sistema que nos permita garantizar que se reciclen estos dispositivos? Acá hay una imagen muy pequeña, pero somos un país muy pequeño. Somos solamente 11 millones de habitantes, tenemos 3 regiones. En el norte, Flandes, donde yo vivo. Tenemos la región de Bruselas, que no está lejos de donde yo vivo, a unos 30 kilómetros. Y luego tenemos la región valona, que es el área más grande, de mayor superficie. Y hay montañas en esta zona. ¿Por qué indico esto? ¿Por qué les señalo esto? Porque las cuestiones ambientales son competencia regional en Bélgica. No sé cómo es en la Argentina con respecto a los dispositivos electrónicos. ¿Se regula a nivel nacional o también es competencia parcial de las provincias? Las municipalidades ¿pueden opinar al respecto? Esto es algo que hay que analizar. En Bélgica tenemos es competencia regional y esto se trata de manera similar en las 3 regiones. Hay una cobertura nacional en cuanto a qué hacer con estos dispositivos electrónicos. Esto para decir que hay distintos niveles que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos hablando de los residuos eléctricos y electrónicos. Lo llamamos WE en inglés, RE en español. Probablemente esto es algo que crezca muy rápidamente. Está creciendo muy rápido en todo el mundo y a medida que pasa el tiempo tenemos que ocuparnos cada vez más de dispositivos electrónicos y hacer algo con estos RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es un tema muy complejo. Ayer hablamos del tema del embalaje. Eso era más sencillo. Teníamos los flujos de, por ejemplo, de PET o de papel y cartón o de latas de aluminio, pero también tenemos, por supuesto, algunos embalajes que son de múltiples capas y complejos, pero nada se compara con lo difícil que es tratar estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tienen plásticos y minerales y materias primas muy complejas, y entonces ocuparnos de esto requiere ciertas especificaciones, especialización, etcétera. Contienen además muchos contenidos peligrosos, por lo tanto es necesario ocuparnos también de estos elementos peligrosos. La producción de electrónica moderna requiere el uso de recursos que son escasos y costosos. Y todo el tiempo estamos haciendo extracciones de estos recursos. En lugar de estar todo el tiempo excavando para obtener estos recursos, es mejor reutilizarlos. Tenemos una gran empresa en Bélgica llamada Umicore. Umicore se ocupa, por ejemplo, de los dispositivos que vienen de África, de Europa, porque hay mucho material valioso aquí. No pesa mucho, pero es muy valioso, así que es mejor tomarlo de los dispositivos para reutilizarlo en otro equipamiento. En Europa tenemos las directivas europeas que pertenecen a la Unión Europea. Las regulaciones que tienen que ver con el embalaje, las baterías y los dispositivos electrónicos están reguladas a nivel europeo. Entonces, a nivel europeo tenemos estas directivas y los países tienen que alcanzar estas directivas. Hay metas, por ejemplo, para el reciclado y la recuperación. En Europa, los estados tienen que alcanzar un 55%, por ejemplo, de reciclado de los dispositivos que se ponen en el mercado.
para el 2020 o para 2025 o 2030. Hay que establecer las metas. No se puede hablar del 55% en la Argentina para el año próximo, no se podría. Hay que proponerse metas factibles, que sean razonables, que se puedan alcanzar. Por ejemplo, pueden decir el año próximo 15%, el año siguiente 20 o 22,5%, y así de a poco ir incrementando estas metas. Eso es lo que hizo Europa, que dijo, tenemos que tener un aumento de las metas para nuestros Estados miembros. ¿Cómo lo hacen los Estados miembros? Queda a criterio de cada Estado. Lo dejamos a criterio de la autonomía de cada Estado miembro determinar de qué manera van a alcanzar la meta, porque cada país probablemente tenga sus propias circunstancias. No hay dos mercados que sean similares. Pueden ser más o menos similares. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las circunstancias locales o nacionales. Por un lado, tenemos la directiva europea que tiene que ver con la recolección y reciclado, pero también les hablé de los elementos peligrosos que contienen estos dispositivos. Y también tenemos una directiva europea para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en Europa. ROHS, esa es la sigla de la restricción del uso de sustancias peligrosas. Esto dice que tiene que haber un sustituto para ciertos metales pesados y tiene que haber también un sustituto para algunos retardantes de la llama. Esto está establecido, en la directiva europea. Tenemos que alejarnos de este tipo de elementos y reemplazarlos con alternativas que sean más seguras. Tenemos dos directivas, entonces, una con respecto al reciclado, la recolección, y la otra que tiene que ver con las sustancias que se utilizan, que tienen que ser reemplazadas por sustancias menos tóxicas en caso de ser tóxicas. Son dos obligaciones, entonces. Para Argentina también no solo hay que implementar la recolección y el reciclado, sino también ocuparse de estos elementos peligrosos que se encuentran en esos dispositivos. Cuando se establece una organización de recuperación de los productores, hay que tener en cuenta la legislación. Hay que establecer legislación que sea factible, que funcione, que defina claramente las reglas y responsabilidades de todas las partes interesadas. Yo creo que son fundamentales las responsabilidades designadas. Esto significa que hay que establecer un sistema y designar claramente quién se ocupa de qué. Le encargo a uno que se encargue de esto, designo a otro para que se encargue de esto y un tercero que se ocupe de otra cosa, pero que puedan trabajar en forma colaborativa. No tiene sentido, y esto yo lo he visto en la legislación de todo el mundo, no tiene ningún sentido establecer una legislación general en la que uno define algunos objetivos y algunas responsabilidades, pero no se indica claramente quién va a ser responsable de cada cosa. Si es así, nadie se va a ocupar porque todos se van a estar mirando los unos a los otros. Ayer hablé con alguien que me dijo, Steve, yo no soy fanático de esa legislación detallada, dejáselo a la industria y a las autoridades. Pero no va a funcionar, les garantizo que no va a funcionar. Es necesario contar con una legislación adecuada, bien definida, bien estructurada, con responsabilidades designadas, de manera tal que es necesario que tengamos el coraje de contar con una legislación así. Esto no significa que no pueda ser flexible. Yo no sé cómo va a ser el mercado de acá a 5 años o de aquí a 10 años. Podemos estar en otro mundo en 5 o 10 años. Por lo tanto, hay que poder poner cierta flexibilidad a esa legislación. Y el legislador tiene que tener el coraje, cuando hace una evaluación después de 5 años y ve que ya no está alineada con el mercado, debería poder modificar esa legislación. Lo hicimos también en Bélgica con el tema del embalaje. La primera legislación es de 1997, la segunda fue de 2004,
la tercera de 2008 y seguramente se sancione otra el año próximo porque vamos a aumentar aún más los porcentajes de recuperación y los porcentajes de reciclado. Esto es un llamado a las autoridades para que establezcan buena legislación y no lo hagan solos. Los legisladores no tienen que encerrarse en una torre de marfil y decidir o diseñar una legislación sin tener en cuenta las necesidades de la industria. La industria y las autoridades tienen que sentarse a la mesa y hablar del tipo de legislación que se puede implementar. Lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en Bélgica con respecto al embalaje, fue que la industria obligada a aquellos que ponen los productos empaquetados, embalados en el mercado, se sienten, se reúnan, actúen en conjunto. Ellos fueron quienes redactaron un plan y se lo llevaron a las autoridades y les dijeron, este es el modelo que nosotros quisiésemos promover. Estos son los roles, las responsabilidades que nosotros identificamos y queremos defender esto. Y luego las autoridades tuvieron la discreción y por supuesto fueron los legisladores los que finalmente redactaron la legislación. Pero no se hace en forma aislada, metidos en una torre de cristal. Hay que consultar con el mercado para saber cuáles son las necesidades ahora y cuáles serán las necesidades en el futuro. Este es un campo de gestión que hay que tener en cuenta. Como organización de responsabilidad de los productores, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿En qué medida queremos hacernos responsables? ¿Queremos coordinar el sistema? ¿Queremos promover esa sociedad que recicla? Lo llamamos VMS, Visión, Misión, Estrategia. Es un elemento muy importante. Si establecemos una de estas organizaciones, ¿qué queremos defender? ¿Qué representamos? Otro campo que es muy importante es el de las actividades operacionales. ¿Qué se recolecta hoy? ¿Cuál es el mercado hoy? ¿Qué es lo que hoy se separa o se selecciona? ¿Qué es lo que hoy se recicla? ¿Y qué es lo que hoy se recupera? ¿Y hasta dónde queremos llegar? ¿Hay oportunidades en ciertas maneras de recolectar? ¿Hay oportunidades en determinados tipos de plantas de separación? ¿O hay oportunidades en las áreas de reciclado y recuperación? Estas son las preguntas que tienen que ver con un área de gestión que es sumamente importante. Marketing y comunicaciones. Si no comunican a los ciudadanos, si no comunican a la industria obligada, que es la que tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, el sistema nunca va a funcionar. Hay que poner mucho dinero para tener campañas de sensibilización, de comunicación, para que los ciudadanos entiendan que es necesario para el medio ambiente, que ellos deben tomar sus dispositivos de casa y llevarlos, por ejemplo, al vendedor o a la municipalidad, por ejemplo, o a un local, lo que sea. Tienen que devolver estos dispositivos. Tiene que haber mucha comunicación, mucha educación para que la gente se acostumbre a estas conductas. Este es otro campo que es sumamente importante. Gestión de los datos y tecnologías de la información y las comunicaciones. Es muy importante contar con datos correctos. Si no sabemos qué es lo que se lleva al mercado, si no sabemos qué es lo que están recolectando los recolectores, no tiene sentido establecer un sistema porque no sabremos cuáles serán los volúmenes de los que tendrán que ocuparse los recicladores. Hay que conocer los datos y hay que contar con un sistema de gestión de datos que sea de última tecnología, que tenga el 100% de precisión, que no se pueda utilizar erróneamente. Los datos tienen que ser correctos. Los recolectores todos tienen esto.
se puede desarrollar una aplicación en la que puedan introducir lo que están recolectando. Eso se puede hacer, se puede crear una app. Ahora estamos desarrollando también una app. En la India, por ejemplo, hay una app a través de la cual los recolectores van a poder introducir lo que ellos recolectaron para ver qué hay en el mercado, para ver cuál puede ser la corriente para alguien que va a tener que ocuparse de este material. Es muy importante contar con los datos entonces y monitorearlos. Otro campo de gestión que también es muy importante es el área de finanzas. Los aquí presentes dicen muy bien, está muy bien tener un sistema, está muy bien cuidar el medio ambiente, es muy bueno, pero ¿quién va a pagar la cuenta? ¿Cuál es el modelo de negocios? ¿Quién lo va a pagar? Yo creo que tiene que ser la industria obligada la que pague, pero todos sabemos que en definitiva va a ser el cliente, el consumidor, el que termine pagando. Siempre es así. Lo que hicimos en Bélgica, y también lo hicimos en otros países, fue trabajar con un honorario visible, una tarifa visible. Si vamos a comprar un dispositivo en Bélgica, si yo voy a comprar esto en Bélgica, yo pago un precio, por ejemplo, 500 euros, y esto va a indicar que 2 euros o 5, no sé cuál es el porcentaje, hay 2 euros o 5 euros que estoy pagando para que al final de la vida útil se ocupen de esto. Yo como consumidor sé entonces que yo pagué, por ejemplo, el costo de mi heladera, y ahí hubo 10 euros que están destinados a que alguien se ocupe al final de la vida útil de mi heladera. Por supuesto que estos 10 euros se utilizan ahora y no dentro de 20 años cuando llegue el fin de la vida útil de mi heladera. Pero es muy importante contar con una buena estructura financiera estable. ¿Y cómo se define esa tarifa? Bueno, se tienen en cuenta, lo veremos más adelante, los costos necesarios para recolectar, separar y ocuparse o eliminar ese dispositivo. Lo vamos a dividir en distintas categorías. Va a haber una tarifa, por ejemplo, para lámparas, una para televisiones y computadoras, otra tarifa para celulares, pero esto será el resultado de los costos reales. Se tendrán en cuenta los costos reales de la recolección, los costos reales de la separación y, según el caso, también los costos reales del tratamiento. Algunos de los dispositivos tienen un valor positivo cuando se los vende a un reciclador, porque es tan valioso para ellos que ellos van a pagar por eso. Pero otros dispositivos, como las lámparas, es muy difícil tratar ese residuo, el de las lamparitas, y por eso al que se ocupa de eso hay que pagarle dinero. Es un costo suplementario. Tenemos 3 costos ahí: recolección, separación y el tratamiento. Verán que el costo de esa lámpara, en términos relativos, es elevado en comparación con el de la heladera, porque son otros los costos involucrados. Es otra manera de ocuparse de estos materiales. Por último, cuando establecemos un sistema, por supuesto, tenemos que tener una organización de recuperación de productos que sea de punta. ¿Quién se va a ocupar de esta organización? ¿Cómo va a ser su directorio? ¿Cuáles son los tipos de gerencias o departamentos que vamos a tener ahí, como en cualquier otro tipo de empresa? Va a haber un departamento de finanzas, uno de recursos humanos, uno de operaciones, uno de marketing y comunicaciones, etcétera. Habrá que contar entonces con todas estas gerencias o departamentos. Veamos el caso de Bélgica. So for the Belgian case, En este caso, ahí vive en el flujo Recupel, que no tiene sus propios camiones, sino que promueve y coordina y financia el esquema.
Está la compra de un nuevo dispositivo, al finalizar su vida útil se recolecta, se clasifica, se descontamina y trata. La fase de descontaminación también es muy importante porque yo hablaba antes de elementos tóxicos que siguen estando presentes en esos dispositivos, aun cuando esa directiva con la restricción de sustancias peligrosas estableció que debía sustituir esos elementos por otros menos tóxicos, pero aún así hay elementos tóxicos presentes, entonces hay que descontaminar los dispositivos. La misión y los objetivos de Recupel son muy directos. Está estructurado para la recolección, transporte y reciclado de los residuos eléctricos y electrónicos. La comunicación y la información es importante. Hay que ser transparentes, que entra, que sale, que se recicla. Es muy importante tener un buen modelo de presentación de informes. Y la comunicación, una y otra vez. No lo saben quizás los que estuvieron ayer, pero los que sí estuvieron me escucharon hablar del principio KISS en inglés, que es mantenerlo simple, comunicarse con el público, con los ciudadanos, tratar de transmitir mensajes que sean lo más sencillos posibles, que la gente los entienda, que se sepa qué es lo que se quiere lograr. El flujo económico es transparente y la idea es que no se agregue un cargo, digamos, o un margen a ese arancel. Cuando alguien importa dispositivos, tiene que pagarle a Recupel el arancel, y ese arancel, el 100% de ese arancel, es lo que cobra, digamos, el importador, el minorista, los clientes, y se cobra 100% también al consumidor, se traslada al consumidor. Ese euro, entonces, que paga el fabricante a Recupel, se factura al minorista, se factura al cliente final. ¿Y por qué decimos que tiene que estar en una línea por separado? Porque no permitimos que la cadena, haga, digamos, cobre un margen por sobre ese arancel. Tiene que ser siempre un euro, porque cuesta un euro y no 1,1. No debería ser algo rentable implementar. Si el costo es 1 euro, tiene que ser 1 euro para el consumidor. En este traslado del fee que va haciendo el productor o el importador hacia el distribuidor y hacia el cliente, ¿cómo juegan en caso que existe, y creo que sí existe, el impuesto de valor agregado sobre eso? O sea, ¿queda separado? No. No es un impuesto, es un arancel y por ende está sujeto a impuestos. Es gravable porque se trata de un servicio que se brinda y uno va a pagar IVA sobre ese costo. Gracias por la pregunta, muy importante. Porque no es un impuesto, es un servicio ofrecido por una organización sin fines de lucro y sobre los servicios se paga IVA. Si se hubiera tratado de un impuesto, no se calcularía ese IVA suplementario sobre el impuesto. Gracias por la pregunta. Recupel, hacemos una diferenciación en Bélgica entre dispositivos B2C, o sea, de un negocio a comercio, a cliente, y B2B, negocio a negocio. Hay dispositivos que están destinados a uso profesional y otros para uso de los consumidores. Lo que hicimos en Bélgica fue dividir los equipos en 6 categorías. Como se puede ver aquí, tenemos los electrodomésticos blancos, los lavarropas, por ejemplo, las heladeras y freezers, televisores y computadoras, o pantallas de computador, mejor dicho, detectores de humo, lámparas y los pequeños electrodomésticos, como por ejemplo la plancha que pueden ver aquí. Hablamos de
el honorario integral, digamos, o todo en uno para electrodomésticos. Es un honorario en el que se tienen en cuenta todos los costos, el de recolección, clasificación, transporte y tratamiento. El importe calculado por categoría se basa en el peso promedio del grupo de productos, salvo que se trate de embalaje. Ayer explicaba que todos pagan un honorario, un arancel, en función del tonelaje de embalaje utilizado y el material de embalaje empleado. Van a pagar entonces exactamente la cantidad del embalaje que colocan en el mercado, mientras que aquí, en el escenario de Recupel, pagan sobre la base del peso promedio, así que no hay un incentivo en este caso en cuanto a el hecho de reducir el peso del producto. Se analizó, pero no es factible hacerlo. Un televisor, por ejemplo, puede pesar 10, 11, 12, 15 kilos. ¿Cómo vamos a calcular todo eso? No era factible, así que en este caso se basa en el promedio, en el peso promedio. También se basa en los componentes de los distintos dispositivos electrónicos en el grupo, el porcentaje de recolección, porque para cada categoría, no se alcanza el mismo porcentaje. Se basa en la técnica de tratamiento, por supuesto, si es una técnica de tratamiento costosa o no, si es económica, etcétera. También la duración del producto. Hoy en día, por ejemplo, en general los celulares se usan por 2-3 años, mientras que una heladera no es como era antes, por supuesto que duraban años. ¿Se acuerdan? Hace 30 años uno tenía una heladera y la tenía durante 30 años. Ahora a lo sumo duran 10-15 años. Esto tiene que ver quizás con distintas cosas. Bueno, no lo voy a decir en voz alta mejor. Y otros parámetros. Puntos de recolección de los residuos electrónicos domiciliarios en Bélgica. Tenemos distintos puntos. Uno en holandés se llama Kringwinkel, que significa llevar el dispositivo a un local donde lo van a reparar. Van a poner nuevos componentes, lo van a volver a utilizar, o quizás podría ser que el dispositivo esté bien, que simplemente sea que yo no lo quiero usar más, pero que alguien sí lo quiere usar porque el dispositivo sigue funcionando. Puede ser quizás, no sé, en el caso de este teléfono, digamos, yo no lo quiero usar, pero alguien sí, entonces los llevo a ese local y hay un mercado secundario. También pueden llevarlo a los parques de contenedores. En Bélgica, cada municipalidad tiene al menos un parque de contenedores al cual los ciudadanos pueden llevar sus residuos. Pueden ser colchones, dispositivos electrónicos, residuos de poda, residuos de embalaje, de demolición. Los residuos que se generan en un hogar, todos ellos se pueden llevar a estos parques de contenedores, con una excepción. Los residuos, digamos, los desechos residuales, digamos, se recolectan puerta a puerta por los operadores. Estos no se pueden llevar a los parques de contenedores. In the early days, those container parks Al principio esos parques contenedores eran gratuitos, pero ahora vemos que cada vez más están implementando el principio de pagar por tirar. Esto es, si uno genera residuos, tiene que pagar el tonelaje, el material que está generando de residuos. Hay algunos flujos entonces por los cuales hay que pagar en el parque de contenedores, en tanto otros siguen siendo gratuitos. Por ejemplo, la fracción liviana de embalaje, de la cual hablé ayer, esas bolsas azules. Uno puede decir, bueno, yo voy a colocar la bolsa azul delante de mi casa cada 15 días, pero quizás alguien dice, bueno, no quiero tenerla 15 días en mi casa, voy a llevarla al parque de contenedores y se tira al contenedor, y eso es gratuito, porque también es gratuito, digamos, que se levante la basura en la calle. Ese flujo es gratuito. Los residuos de poda, por ejemplo, también son gratuitos, y los electrónicos también. Pero
Hay otros flujos, como por ejemplo un colchón. En ese caso hay que pagar en el parque de contenedores. Eso no era así hace 10 o 20 años, pero desde cada vez más promovemos ese principio de pagar por lo que uno tira, significa en función del tipo de residuo y tonelaje que se tira. Eso se ha, digamos, introducido como un cambio en Bélgica. Este principio de pagar por lo que uno tira también se encuentra en Bélgica para otros residuos. Spoke yesterday about residual waste going into Por ejemplo, esos residuos se ponen en bolsas grises, se pagan 2,5 € por bolsa y uno paga en función de lo que tira. Pero no queda muy transparente porque en esa bolsa uno puede poner 10 kilos, por ejemplo, y también 30 kilos. Y seguimos pagando 2,5 € por bolsa, más allá del peso. En tanto, si lo llevamos un poco más allá, ese principio de pagar por lo que uno tira, lo llamamos DIFTAR, Differentiated Tarification, tarificación diferenciada. Utilizamos contenedores con un chip y en muchas municipalidades también tenemos un contenedor por hogar, por vivienda, que se coloca fuera y el camión que levanta ese contenedor pesa el peso precisamente y uno paga en función de los residuos generados. Es llevarlo un poco más allá en función de ese principio de tirar por lo que uno genera. En el futuro puede ser algún tipo de identificación para la ciudad o lo que fuere. El tercer tipo de punto digamos, para dejar los residuos es en los minoristas. Podemos encontrar estas cajas en los locales, por ejemplo en Walmart. No tenemos Walmart en Bélgica, pero probablemente sea un minorista que conocen. Pueden tener estas cajas, estos contenedores, y ahí uno puede llevar, por ejemplo, las lámparas para tirar o las baterías. Ese es otro flujo. Y también los pequeños dispositivos. Y también físicamente uno puede llevar los dispositivos al local donde va a comprar un dispositivo nuevo. Es una obligación de los locales el 1 a 1, esto es, si uno vende una heladera, tiene que aceptar la heladera vieja de ese cliente. Ese es el principio 1 a 1. Y también es posible ir a un modelo de 0-1, que significa que ese local tiene que aceptar, por ejemplo, un lavarropas de una persona que ni siquiera compra un dispositivo nuevo en el local. En Bélgica sigue siendo el 1 a 1, ese de 0-1 no se usa, pero quizás en el futuro evolucione a este modelo de 0-1 para absorber más dispositivos. Esos puntos son puntos que paga Recupel. Son puntos donde se pueden dejar los residuos y Recupel tiene que organizar la aceptación de los dispositivos, su retiro, así que eso lo paga Recupel. ¿Queda todo claro por ahora? Sí, voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Antes de seguir avanzando, no sé si usted está informado de los números de la República Argentina en lo que es electrónica y productos de electricidad. Nosotros estamos descartando algo más de 30.000 equipos diarios en electrónica, y una de las dificultades más grandes. Voy al principio de lo que estaba hablando, para no dejar pasar mucho tiempo y después volver con mucho espacio de su disertación. El problema, otro de los problemas que tenemos en Argentina es la distancia. Nosotros tenemos unos costos de logística muy, muy altos, aparte de los costos impositivos que también son voluminosos, y en consecuencia las pequeñas empresas que son las grandes comercializadoras de todos los productos electrónicos y eléctricos tienen un costo adicional muy importante a implementarse un sistema de recolección y de responsabilidad extendida.
En el año 2012 se inició un estudio de una ley, una propuesta de una ley por parte de un político que realmente, bueno, traía serias dificultades porque estaba basada tal vez en Bélgica o estaba basada en España, creo que en España, y no se adaptaba a la Argentina. Esa ley en el 2013 la tuvimos que hacer caer, tuvimos que no pase la aprobación en el Senado. Eso se trató con el Ministerio de Producción en su momento y bueno, quedó sin efecto. Tenía muy serias dificultades porque recargaba desproporcionadamente a las pymes con respecto a los grandes productores. Eso lo seguimos teniendo hoy. Hoy hay otra ley promovida por Medio Ambiente de la Nación que está siendo modificada por el Ministerio de Producción. Ahí estamos trabajando de forma de alivianar la carga sobre pymes. Para que usted tenga una idea, en Argentina entre productos electrónicos y eléctricos hay alrededor de 10.000 pequeñas empresas que distribuyen y comercializan y reparan e instalan equipamiento en todo el país, de las cuales una tercera parte están a más de 500 kilómetros o a un promedio de 500 kilómetros de Buenos Aires, que es el centro, digamos, más importante de movimiento de residuos y de exportación también de partes de electrónica, que aún no está fomentado. Uno de los elementos que necesitamos en Argentina es poder exportar plaquetas y otros elementos como materias primas que no pueden ser reutilizadas acá en Argentina por no tener volumen. Bueno, este panorama hace que Argentina sea un país complejo para hacer una ley ajustada a los problemas nacionales. Pero bueno, siempre, como dice usted, hay que empezar y hay que tener un objetivo e ir escalando posiciones para llegar a un reciclado significativo y a una recuperación. Nosotros en el reciclado estamos en porcentajes muy bajos en Argentina, tenemos 5% de reciclado, lo que sí tenemos un reuso más o menos interesante, en donde estaríamos en un 10-12% de reuso. Cuando yo hago diferencia entre reciclado y reuso, porque reciclado lo considero con un acondicionamiento especial y el reuso es el pase de mano en mano. Y otro de los problemas que tenemos es la falta de conocimiento por parte del público y una acumulación inmensa de productos en los cajones, en los desvanes, en lugares de los más insólitos. En este momento tenemos unos cuantos millones de kilos acumulados en los hogares, en las oficinas. Mismo en el Estado Nacional hay depósitos enormes de equipos electrónicos que por un sistema de inventario, de baja de inventario y demás, no se le da ningún tipo de destino. O sea, creo que todavía no empezamos con el problema de lo que son los RAE verdaderamente, pese a que hay algunas legislaciones que se refieren a estos tipos de productos. Pero bueno, ese era más o menos el panorama que yo le quería brindar. Yo estoy en este tema desde hace unos 10 años y realmente cuesta mucho. Hemos trabajado en combinación con algunas cooperativas. Las cooperativas no se adaptan a trabajar bien, no tienen ayuda tampoco como para que se tecnifiquen y sepan cuál es lo más beneficioso del reciclado, de la separación de partes y piezas.
a veces con la desesperación que tienen muchos de tener dinero rápidamente, hacen mal las cosas. Entonces los costos o lo que le pagan por esos productos o esas materias primas recuperadas es muy bajo. Tratamos de organizarlos, de poner técnicos, pero nadie, o sea, consideramos que el Estado debía tomar un poco el gerenciamiento de esas cooperativas y no tuvimos resultados. Desde hace muchos años habíamos hecho una propuesta para que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se hiciera un gerenciamiento oficial de este tipo de cooperativas, pero no funcionó. Bueno, no quiero interrumpirlo más, creo que es un panorama que le puede ser útil, o por ahí usted ya lo conoce, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, ahí estamos en pañales para todo esto. Entonces, cuando usted habla de Bélgica, yo me veo muy sorprendido. Lo conozco, ¿no? Conozco cómo funciona, pero estamos muchos años de diferencia entre la organización de su país y este. Thank you very much for that. Muchas gracias por su intervención. Hay varios elementos muy interesantes. Voy a decir primero que debo citar sabemos que hay una marca deportiva que dice que nada es imposible. Impossible is nothing. Yo sé que hay muchos problemas en la Argentina. Hay muchos países que están en situación similar, con problemas similares. Y es cierto lo que usted dice. Tenemos problemas logísticos, es un país grande, las distancias son enormes. También es cierto que el Estado... Es cierto que muchos de nosotros mantenemos el equipamiento en casa. Hay un gran mercado ahí que nos está utilizando. Lo que usted dijo también es cierto con respecto al tratamiento, a las cooperativas. Y también es cierto, y me gusta que usted lo haya dicho, que de alguna manera tienen que empezar. Probablemente usted tiene razón, Steve, es lo que entiendo que usted dijo. Nosotros tenemos problemas, pero tenemos que empezar, aunque estemos a años luz del modelo belga, tenemos que empezar de alguna manera. Lo que van a ver aquí, por ejemplo, es que estamos empezando con esa situación en la República del Congo, en medio del África, y lo que hicimos fue un análisis del mercado. Y van a ver que se trata de un país muy grande, pero también tiene concentración en determinadas áreas. En Kinshasa, Lubumbashi, hay algunas áreas que tienen gran cantidad de equipamiento electrónico y es mejor empezar por ahí, por supuesto. No se puede empezar en todos lados a la vez porque el país es grande. En muchas áreas hasta carecen de electricidad, así que ahí no vamos a encontrar dispositivos electrónicos. Hay que hacer un análisis del país y probablemente en Argentina haya un caso donde 80% de los dispositivos se puedan encontrar en el 20% de la superficie argentina, tal vez es 90-10. En lugar de cubrir todo el país de una, probablemente sea mejor que se enfoquen en los primeros pasos en las áreas de alta densidad de población con respecto a la cantidad de equipamiento que pueden encontrarse ahí. Hay que encontrar medios para recolectar, separar y tratar en esas áreas primero. Usted indicó que para muchos dispositivos no cuentan hoy con un mercado y los tienen que exportar. Y usted decía que todavía no son exportados los dispositivos, tenemos que exportarlo. Yo sigo lo que usted dice, pero esto no significa que no tengan un mercado ahora, no significa que no puedan crear un mercado para mañana. Es mejor mantener la materia prima en el país y reutilizarlos y ponerlos de nuevo en la escena de producción, en el flujo de producción en el país. Hay que gestionarlo dentro del país. Por eso es que necesitan desarrollar un mercado de reciclado, de recuperación y de reutilización. Por supuesto, hay que desarrollar el mercado y el principio de proximidad dice que es mejor desarrollar el mercado cerquita que tener un mercado en Colombia, Ecuador o Perú, porque ya hemos hablado de la logística, eso también es parte de la logística. Es un costo muy elevado tener que exportar esos dispositivos. Es mejor promover y financiar estas actividades aquí dentro del país.
Esto es algo que también tienen que hacer en la Argentina. Al redactar una legislación, tenemos que asegurarnos de desarrollar eso. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, es un enfoque paso a paso, pero verán, ahora estoy redactando un programa para promover en Argelia la gestión de los residuos electrónicos y cómo hacerlo. Tenemos que incorporar a través de un banco nacional específico en Argelia que los jóvenes lo que hacen es financiar a las empresas nuevas, a los que están iniciando estas actividades. Tenemos que incorporar a ese banco. Ellos tienen que financiar en parte el sistema, porque los jóvenes emprendedores tienen la capacidad de hacer la diferencia. Tienen mucha energía y quieren hacer una diferencia. Por eso también es necesario en la Argentina encontrar los medios, la financiación para promover esta sociedad de reciclado y el tratamiento de los dispositivos aquí dentro del país. Gracias por su pregunta y comentario. Son todas cosas que voy a recordar. Voy a recordar todos estos elementos que usted compartió conmigo con respecto a los mercados y los problemas que se han enfrentado al establecer la legislación, que probablemente era demasiado general y no entraba en los detalles. Por eso es que hay mucho trabajo por delante en la Argentina para salir de la economía lineal y pasar verdaderamente a la circular. Recupel, bueno, hablamos de algunos elementos de B2C, o sea, de empresas a consumidores. Hablamos de los dispositivos electrónicos que se usan en las empresas. Este es otro sistema, por supuesto. Y la tarifa es una tarifa administrativa, porque cada empresa tiene sus propias especificidades y hay que calcular el costo real de la recolección, el costo real de la separación y el del tratamiento. Con respecto a los dispositivos que se encuentran en las empresas, este es otro modelo de negocios y de financiación. Al comienzo de la sesión, yo también hablé sobre la certificación de los que se ocupan de los dispositivos. Hay muchos cowboys y para protegernos tenemos que desarrollar estandarización, o sea, normalización en cuanto a la manera de tratar los dispositivos. Europa estableció una certificación WILABEX, la certificación de los RAE, que establece una serie de procedimientos que hay que seguir para hacer el tratamiento de los dispositivos. En cuanto a esto tiene que ver con las empresas y también con el personal, las personas que se encargan de ejecutar este trabajo. Se puede certificar entonces también a las personas si hay un instituto llamado WILABEX que lo hace. Ese instituto WILABEX organiza la capacitación de auditores que quieren ser certificados por WILABEX. Hay una serie de auditores en Europa que certifican a las empresas, las auditan, después de auditarlas les dan la certificación. Creo que es necesario también en la Argentina pensar en establecer algún tipo de etiquetado para garantizar que los que se ocupan del dispositivo lo están haciendo de manera correcta. Luego, ¿qué vamos a hacer con los que están haciéndolo en su casa? No los vamos a patear, no necesariamente. Si pueden cumplir las normas mínimas, también van a recibir la certificación. Pero hay que contar con criterios mínimos para garantizar que los dispositivos se traten de manera correcta. Los factores de éxito fundamentales en Recupel, para crear a Recupel, fueron similares a los de FOSPlus. O sea, esto comenzó con una buena legislación. Si no contamos con buena legislación, no va a pasar nada. El legislador tiene todo en sus manos para establecer este sistema. Tiene que ser realista. No pretender un tratamiento del 55% el año próximo. Es inviable y nadie va a participar. Hay que aumentar gradualmente las metas y además la industria obligada tiene que trabajar también. No puede estar trabajando uno por allí y otro por allá. Las empresas tienen que sentarse a la mesa
y trabajar en conjunto. Son competidores y colegas al mismo tiempo. Con respecto a esta situación, tienen que ser uno, tienen que agruparse, superar sus peleas en cuanto a las ganancias, porque esto es para el medio ambiente, esto tiene que ver con el fin de vida de sus productos y ellos tienen que ocuparse de eso. Situaciones de recolección optimizadas y normalizadas. Con respecto a estos dispositivos, tenemos que pensar en los 4 puntos distintos que tenemos en Bélgica y piensen en las posibilidades que existen en la Argentina. Escuché que me dijeron, muy bien, Steve, tenemos dificultades al comparar las empresas pequeñas y medianas con las grandes empresas. No todas las pequeñas empresas pueden absorber logísticamente esos dispositivos que vuelvan a sus empresas. Es cierto, pero se puede definir la legislación y decir, bueno, los que no son más grandes de 200 metros cuadrados no tienen la obligación. Se puede poner eso. Las grandes empresas van a estar satisfechas con esto, probablemente no en un 100%, pero como les mencioné, ellos reciben una tarifa por ocuparse de la logística y el manejo del equipamiento que reciben. Así que se puede determinar algo así y hacer una distinción entre pequeñas y medianas y grandes empresas. En cuanto a la competencia a alto nivel, al mismo nivel, no estamos hablando de Recupel 1, 2 y 3, porque así no va a funcionar. Va a ser menos transparente para las autoridades, para monitorearlo, para controlar, para chequear. Y también para la industria obligada va a ser difícil firmar un contrato con A, B o C. ¿Cuál es la ventaja? Van a estar compitiendo entre ellos a través de una reducción de las tarifas. Si se reduce la tarifa, esto va a tener un impacto negativo en la comunicación que se va a hacer a los ciudadanos. Yo no soy fanático de la competencia entre sistemas, soy fanático de la competencia entre los operadores privados. Lo que es muy importante es contar con buenas comunicaciones, comunicar y comunicar. Como usted dijo, es cierto, hay montones de dispositivos electrónicos que la gente conserva en casa y que no se utilizan. Recupel se estableció hace 10 años y yo todavía tengo dispositivos en casa que debería llevar. Probablemente la campaña de comunicación que está haciendo Recupel no ha sido tan estricta o tan efectiva como la que ha hecho FOSS Plus. Por lo tanto, hay que insistir y hay que invertir muchísimo dinero en las campañas de sensibilización para que la gente entienda que tiene que llevar esos dispositivos al vendedor para que ellos se ocupen del tratamiento. Sociedad público-privada. Esto es fundamental, contar con estas alianzas entre el sector público y el privado. Dijimos que no íbamos a hacer recreo, así que les voy a pedir que se concentren por un rato más. Estamos entrando ahora en la segunda parte de mi presentación. ¿Cuáles son los elementos clave para establecer una estrategia de residuos electrónicos? Yo soy consultor freelance. Soy experto en la responsabilidad extendida del productor, pero también firmé un contrato con Green Crossroads, una empresa que trabaja el 90% de su tiempo en África y se ocupa de los residuos electrónicos. Firmé un contrato con esa empresa porque soy el experto en responsabilidad extendida del productor y juntos contamos con los medios, el potencial y la posibilidad de sentarnos con los ministerios, con la industria y desarrollar un plan para los residuos electrónicos. Yo defendí este plan en Yakarta hace un mes porque participé en un taller organizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Administración de Protección Ambiental de Taiwán, y participaron 20 países, en especial del sudeste asiático, que tienen problemas similares como los que tienen ustedes. Hay que ocuparse de los residuos electrónicos, ahora no está pasando nada, tenemos legislación que no se cumple, no se implementa y, por cierto, no se hace cumplir. Esos países tienen problemas similares y estamos ahí para ayudar. Podemos ayudar a los países para que desarrollen una estrategia. Hay que definir el marco jurídico. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que definir cuál es esa obligación de take back, de recuperar. Hay que definirlo.
Una pregunta cortita, Steve. Decir que Argentina también participó de ese encuentro a través de Leila Devia del centro, bueno, representando al INTI, el centro de Basilea de Argentina. That's quite correct. Thanks. Eso es correcto, Atilio. Había países del sudeste asiático que formaron parte de este grupo de trabajo, pero también es cierto que participaron países de África y también de América Latina. Y es cierto que la Argentina estuvo representada porque tiene problemas similares. Ellos quieren llegar. Queremos ayudar a los países para que puedan desarrollar una estrategia y la Argentina es uno de los países que también necesita establecer una estrategia de este tipo para ocuparse de los residuos electrónicos. Los roles y responsabilidades tienen que definirse claramente, eso es muy importante. Hay que establecer las prioridades y los objetivos. Hay que tener ¿cuáles son los productos de los que nos queremos ocupar? Como dije al comienzo de la sesión, en Bélgica nos ocupamos de las lámparas, pero en algunos países, en el Congo, por ejemplo, no nos vamos a ocupar de las lámparas. Nos vamos a ocupar de otras corrientes de residuos, pero la parte del manejo de las lámparas va a quedar para una etapa posterior. Hay que establecer un escenario de recolección, hay que tener una infraestructura de tratamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de reciclado establecida en Camerún. Nosotros la establecimos para los residuos plásticos. Hay que calcular las tarifas, es muy importante calcular las tarifas. Hay que saber cuál es el costo o cuál será el costo de ocuparse de cada una de las corrientes de desechos. Es fundamental contar con esta estructura de tarifas en base a los costos reales. Y luego habrá que diseñar e implementar la estructura de la organización responsable de productores. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser una organización sin fines de lucro o va a ser una con fines de lucro? ¿Va a ser una cooperativa o algo distinto? Hay que tener, por supuesto, gobierno corporativo. ¿Qué representan? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la estrategia? Y por supuesto habrá que definir el organigrama de la compañía. ¿Qué tipos de departamentos o gerencias vamos a tener en esa organización? ¿Va a ser una organización pesada o no? ¿Qué quiero decir con pesada? Recupel, por ejemplo, tiene 15 personas en su personal. FOSPlus tiene 55. Estamos desarrollando una estrategia en Mauricio y en Mauricio tenemos un solo director gerente en este momento en esa organización. Tenemos que desarrollarla. ¿Cuántos departamentos o gerencias vamos a necesitar? También roles y responsabilidades de la organización. Eso hay que definirlo. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y por supuesto, los contratos que tienen que estar bien redactados. Esto es lo que hicimos. Perdón, hay una pregunta. Gracias. Sorry to interrupt you. Perdón por interrumpir, Steve. ¿Podés volver a la transparencia anterior? Tengo una pregunta. Parecería que se trata de un caso de éxito, pero es un enfoque de abajo hacia arriba. No, perdón, de arriba hacia abajo del problema. Por supuesto, vos sos el experto. Vos tenés la experiencia de todo el mundo. Pero tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué importancia le dan a un sexto elemento en esta transparencia, que sería el consumidor? El consumidor es cada vez más verde y de alguna manera demanda a las empresas de las que compra, un cierto grado de conciencia ambiental. Se convierte entonces en una
fortaleza de marketing. Si una empresa dice, bueno, cuando el equipamiento esté viejo, no hay problema, avíseme, yo voy, lo recojo, o tráigalo y les doy algunos dólares por el viejo equipamiento y yo me encargo de la eliminación adecuada o lo reciclo. Por supuesto, todo el esquema funciona así, pero cuando uno no logra preparar la legislación y tener las fortalezas para hacer cumplir esa legislación. ¿Hay algún ejemplo de algún lugar del mundo donde este enfoque distinto funcione? It's a very good reflection. Thank you. Muy buena reflexión, muchas gracias. La comunicación y la sensibilización son muy importantes, es parte de la estrategia. Y si usted me dice, bueno, Steve, en este diseño no lo encuentro, si es tan importante, por supuesto que lo es, podría ser un sexto elemento en pos de pasar de una economía lineal a una circular. Pero prestamos mucha atención a la comunicación y sensibilización, y es cierto lo que dice de que el consumidor es cada vez más ecológico. Por ejemplo, el caso del embalaje, no sé si lo han escuchado mencionar, pero utilizamos un punto verde en esto, en la etiqueta, y fue entonces la herramienta de marketing, una especie de certificación, sí, era una herramienta de marketing, pero no es 100% correcto. Lo que yo digo es que una organización de Punto Verde, como Ecoemballage, Vos Plus y otras, DSD también, tuvimos la capacidad de utilizar ese punto verde, y lo que dice el consumidor es, ajá, esto es ecológico, es importante ser ecológico, así que voy a comprar un producto y si veo el punto verde, debe ser bueno para el medio ambiente. Es cierto, es bueno para el medio ambiente, pero ¿qué significa ese rótulo, ese punto verde? Significa que esta compañía contribuye a la Organización de Recuperación de Embalaje a fin de cumplir con la obligación de cumplir las metas de reciclado y recuperación. No significa que esto tenga contenido reciclado, tampoco significa que vaya a ser reciclado. Significa que esta compañía está contribuyendo a la sociedad del reciclado. Y por ende fue una buena cosa que la percepción del ciudadano fuera, a ver, yo compro esto y contribuyo al medio ambiente. Eso es positivo, pero lo que ustedes quieren es lo siguiente. Tenemos que cada vez más promover. ¿Qué pasa? Tenemos que promover cada vez más ese tema ambiental, y es cierto que los 6 elementos podrían ser comunicación en pos del ciudadano, porque si él no participa en el sistema, nada va a suceder. Así que ese también es un mensaje importante. El 10 al 15% del presupuesto de FOSPLUS se asignó a la comunicación. No sé cuál es el porcentaje del presupuesto para Recuper, pero si van a constituir una organización de residuos electrónicos en la Argentina, tienen que destinar mucho dinero a comunicación, porque él también tiene que participar. Si no participa, nada va a suceder. Gracias por la intervención. En el Congo, por ejemplo, hicimos lo siguiente. Hicimos un inventario de los dispositivos existentes en el mercado. Un inventario de los dispositivos en el mercado, y van a ver que no es lo mismo en todo el país. En las ciudades principales es lo más importante. Si quieren empezar, digamos, este tipo de establecimiento, de instalación, tienen que hacerlo en aquellas áreas donde haya una mayor cantidad de dispositivos que ingresen al mercado y donde van a alcanzar más rápido el fin de la vida útil. Eso es para tener un inventario de residuos electrónicos. Aquí ven Congo, ubicado en el mapa. Podría aplicarse también en la Argentina. Esta es un área importante, esta también y esta también. El tipo de reflejo en el mapa me refiero. En esas 3 áreas nos estamos centrando hoy en día para desarrollar esos lugares, esas instalaciones, esos centros de reciclado para llevar los dispositivos allí. Pueden ver que Congo es un país muy grande y no vamos a empezar a implementar esos sistemas en todos lados. No tiene sentido. Aquí tenemos
2 personas por kilómetro cuadrado. No tiene sentido establecer un programa allí. Hay que hacer un análisis y esa estrategia nacional. Por supuesto, tienen que fijar objetivos y metas. Si lo hacen, o se hace, mejor dicho, a lo largo de los años. No se define de inmediato un 45%, se hace en forma gradual. Las metas en cuanto al material a recolectar por año, esta es la meta, digamos, en cuanto al porcentaje de crecimiento de la recolección. Es importante que definan esto. También es necesario diseñar una infraestructura de recolección. En el Congo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es trabajar con camiones en los que van a estar guardados los dispositivos. Si el camión está lleno, va a ir a un centro. También es necesario diseñar la infraestructura de tratamiento. Lo que vamos a implementar en Congo es una planta donde los dispositivos se van a tratar. Aquí ven la infraestructura de tratamiento, está haciendo las cintas transportadoras, aquí se va a descontaminar el material y se va a colocar en distintos lugares. Los elementos valiosos se van a retirar, los plásticos también, etcétera. Hay que diseñar eso también. ¿Cómo calcular el fee? Aquí ven el acceso a los residuos. Van a pagarle al consumidor para que reciba el material. En África pensamos que es razonable indicar que uno va a pagarle al consumidor para que tenga acceso a esos dispositivos. Quizás es algo que quizás valga la pena también pensar aquí en la Argentina. En Bélgica no se hace. Simplemente damos en forma gratuita esos dispositivos porque no reflexionamos quizás en el valor de ese material. En tanto aquí en la Argentina la gente sabe cuál es el valor y para acceder a ese material quizás hace falta pagarle al consumidor, parte de eso. Y para pagarle al consumidor, bueno, eso significa darle dinero o algo distinto, no sé, un regalo, un obsequio, billetes de lotería, entradas de cine, un descuento para que compre un nuevo dispositivo, lo que fuere. Son también opciones a considerar. Acceso a los residuos. Después está, por supuesto, la recolección. Eso también implica un costo y va a depender del dispositivo. Los dispositivos pequeños se pueden guardar muchos y no ocupan demasiado espacio, en tanto una heladera sí. Así que el cargo por recolección va a ser más alto en el caso, por ejemplo, de las heladeras que de los celulares. Otro costo es el de transporte y también el de tratamiento. Estos son los costos directos y por supuesto también hay otros indirectos que hay que tener en cuenta al fijar el arancel. Esto se ve un poco raro, pero bueno, es el diseño de Mauricio Verde. El PRO. No me voy a entrar en detalles, pero es importante que participen las distintas partes interesadas y que puedan manifestarse. Esto lo hemos diseñado a través de las cámaras de comercio de Mauricio. Estamos, digamos, hablando de la organización de responsabilidad extendida del productor, teniendo en cuenta a las distintas partes interesadas. Así que es importante cuando se designa este PRO, esta organización de responsabilidad del productor, que ver quién participa. Esto también es el equipo de Mauricio, cómo estaba armado. Y algo importante a destacar aquí es que pedimos a una agencia de comunicación externa que nos brindara apoyo. Esto no lo hizo Green Mauritius, sino una organización externa, porque es muy importante comunicarse con la ciudadanía, tener buena comunicación, buenas campañas y estar verdaderamente cerca de los ciudadanos para que entiendan qué es lo que tienen que hacer.
¿A quién involucrar? Uno sabe quiénes son esas personas. Es como golpear una puerta abierta, digamos, no hace ruido. Pero bueno, es necesario recurrir a ellos. Y hay alguien que me dijo, bueno, pero no soy solo el legislador, también el organismo de control tiene que participar. Ayer a la tarde me olvidé de adaptar esta transparencia para que incluya también al organismo de control, el que tiene que monitorear y hacer cumplir la legislación. La industria, el esquema en sí, pero la clave es promover, coordinar el sistema. Es muy importante su función. Las municipalidades participan un poco menos en cuanto al embalaje. Participan menos porque la recolección no se hace puerta a puerta, por ejemplo. No son las municipalidades las que tienen que organizar el transporte. Uno invita a los ciudadanos a que lleven el material al local. Pero si, digamos, recordamos lo que dijo aquí el caballero, es algo quizás a pensar aquí en la Argentina, el hecho de organizar la recolección puerta a puerta de esos residuos electrónicos. ¿Por qué no? ¿Piensan que el ciudadano va al local a llevar su dispositivo o piensan que es más sencillo, digamos, y que quizás es más haragán, digamos, y va a aceptar que los residuos se recolecten puerta a puerta? Entonces ahí sí el rol de la municipalidad va a ser importante, porque ¿cómo organizar esa recolección si se hace a través de las municipalidades? ¿O qué pasa si se hace a través de operadores privados, independientes de la municipalidad? Son todas cuestiones a tener en cuenta al organizar el sistema. Los minoristas, los locales que ya mencioné, ese abordaje de 1 a 1 o 0 a 1 en un futuro, eso también es un elemento muy importante. Los operadores, ¿quiénes son los operadores? ¿Quién opera hoy? ¿Es el sector formal? ¿Es el sector informal? ¿Son los cartoneros? ¿Son trabajadores profesionales? Hay que reflexionar sobre eso y qué queremos lograr mañana. ¿Quiénes van a ser los recolectores y clasificadores de mañana? ¿Quiénes van a ser los que manejen esos residuos en el futuro? Y piensen, cuando lo organicen, en entidades certificadas. ¿Quieren que trabajen de forma segura, de forma insegura? Eso también hay que tenerlo en cuenta. La ciudadanía también desempeña un papel fundamental. No es la primera vez que se destaca el hecho de que si queremos que participe, es importante comunicarse con los ciudadanos de manera sencilla y hacerles entender que son parte de la educación y de la solución, que tienen que llevar los residuos electrónicos para su manejo. No tienen que copiar nuestro modelo. No lo hagan porque no va a funcionar. Tengan en cuenta las circunstancias locales. Diseñen ese sistema de retiro que yo les mencionaba antes. El reciclado de residuos electrónicos en acción. Aquí ven imágenes de África donde la recolección se organiza en las escuelas, podría hacerse allí, donde vemos también una planta donde se realiza la descontaminación de los materiales, donde vemos el preprocesamiento, la separación de las fracciones peligrosas. Y el caballero aquí también mencionó el hecho de que oportunamente se exporta para su manejo internacional. Esto sigue sucediendo en África, donde se hace un movimiento transfronterizo antes de que esos elementos sean manejados en el mercado internacional. Sí, desde hace muchos años sostengo de que hay que concientizar al usuario para que su aparato, su artefacto vaya a parar al comercio. Yo hablo del sistema espejo, o sea, así como el producto va del importador o fabricante hasta el consumidor, debería volver en ese mismo camino. Creo que esto
tendría una ventaja en Argentina, por lo menos en los primeros tiempos, que es que tanto el comerciante como los intermediarios, los mayoristas o los talleres, verían la oportunidad del reprocesamiento del producto, de la reventa o de la reutilización. Si nosotros nos volcamos totalmente a la recolección, depende de la zona, como usted bien decía, hay zonas que son más propicias que otras para una recolección masiva, pero creo que fundamentalmente tendríamos que empujar o encaminar a la gente a devolver el producto a quien se lo vendió, o al amigo o al conocido, sobre todo en lo que es el interior del país. Y como tenemos técnicos bastante imaginativos y capaces, es muy probable que muchos de esos productos puedan ser reinstalados en el mercado. Entonces, ese sistema me parece importante tratar de empujarlo en Argentina y dejar la recolección masiva para algunos lugares en donde no encontremos ese tipo de resultado. Muchas gracias por su intervención. En el mundo, podría ser una sugerencia a analizar el hecho de que los productos vuelvan al lugar donde vinieron al finalizar su vida útil, pero el modelo de negocios de las empresas que fabrican o importan esos dispositivos, no me parece que eso sea parte de su actividad hoy en día, quizás en un futuro. Quizás una posibilidad es manejar los dispositivos rotos y hacer nuevos dispositivos a partir de ellos. Esos elementos que pueden utilizarse los manejan recicladores profesionales. No me parece que el fabricante o el importador de equipos electrónicos, digamos que parte de su actividad hoy sea el reciclado. Pero voy a pensar en ese modelo en el futuro y bueno, es un debate que quizás valga la pena darse. Lo que veo yo en el mundo es que se trata de otra actividad y esos recicladores no son las mismas empresas que los fabricantes y productores de los dispositivos. Es cierto que tienen que encargarse de el fin de la vida útil de sus productos, han pagado por eso, pero el tratamiento, el verdadero tratamiento lo hacen otras empresas. Pero insisto, es algo que quizás valga la pena debatir después. Desafíos específicos del país. Como dije antes, teniendo en cuenta las circunstancias locales, cuáles son las instalaciones, qué se hace con los materiales peligrosos, qué se hace con los elementos no valiosos. Por ejemplo, las antiguas pantallas de televisión tenían líquidos y se trata de líquidos tóxicos muy peligrosos. Hoy en África, no sé si tengo una imagen, sí, me parece que sí, aquí lo pueden ver. Esas pantallas están siendo destruidas junto a un río y el líquido va al río, lo cual es muy nocivo. Es una situación realmente muy negativa que tenemos que evitar. Tenemos que hacer un tratamiento apropiado y ver qué hacer con esos elementos no peligrosos. Por supuesto que esto no lo vamos a hacer, tampoco esto tampoco. Acá lo queman en las calles y en los vertederos. Así que esto pasa en la vida real y seguramente también pasa en algunos lugares de la Argentina hoy. Es algo que no nos enorgullece y que tenemos que tratar de eliminar. Enseñanzas. El marco jurídico es un prerequisito. Si no tienen un marco jurídico correcto, detallado, en comparación con lo que hablábamos ayer, donde dijimos, bueno, una persona al principio dijo que no hacía falta un marco jurídico detallado y que hay que dejar las cosas en manos del mercado. Yo no soy muy proclive a eso.
si hay legislación general y no hay roles y responsabilidades. Así que me parece que es un prerequisito tener un marco jurídico. El licenciamiento también es muy importante. No se puede trabajar con personas que sean improvisadas. Hay que trabajar con recicladores certificados y recuperadores profesionales. Es necesario también tener un abordaje que involucre a múltiples partes interesadas, esto es obvio, y también que los fabricantes de equipos originales, OEM, las LG del mundo, ellos también tienen que estar involucrados, por supuesto. El caballero de atrás también hizo una buena intervención hablando de la comunicación y del hecho de tener una organización armada de arriba hacia abajo. Pero, digamos, una vez más, digamos, hay que remitirse a las pruebas, digamos, ¿no? Como se dice en la cancha, se ven los pingos. Entonces, los proyectos tienen que estar en algún lugar y eso puede ser incluso antes de la legislación. Si uno encuentra los medios, el financiamiento, los fabricantes originales del equipamiento para que financie un sistema en una determinada ubicación, hay que empezar porque uno podría demostrar que puede funcionar antes de la legislación. El abordaje entonces de abajo hacia arriba también es positivo para encontrar una buena asociación, por ejemplo, con una municipalidad, con el productor del equipo, con el recolector, con los ciudadanos. Eso es muy, muy importante. La recolección. Podemos tener la recolección B2B, o sea, negocio a negocio, podría ser los gobiernos. El caballero aquí mencionaba que hay muchas autoridades que tienen muchos equipos electrónicos que simplemente quedan ahí en un depósito o en un subsuelo y que nada se hace con ellos. Podrían ser organizaciones B2C, o sea, negocio al cliente. Y es necesario, una vez más, hacer campañas de concientización, porque sin ello no se logra la participación de la ciudadanía y es muy importante que participe el sector informal, ya lo mencioné. The people that were here La gente que estaba aquí verá que estas son transparencias similares a las que mostré ayer para embalajes, pero es verdad. Es cierto que no hay una bala de plata, pero sin embargo hay muchas oportunidades para la Argentina. Cuando decimos esto, que no hay un talle único, esto quiere decir que no debemos copiar los modelos de otro país. Esto también significa que si se instala un sistema, se puede tener flexibilidad en el sistema para implementarlo en Buenos Aires, y esto puede ser distinto de lo que se hace en una zona rural. Hay que pensar en las circunstancias locales en las distintas zonas. Otras preguntas que debemos formularnos son, por ejemplo, ¿cuáles son las ambiciones de las autoridades? ¿Quieren hacerlo una gestión de los residuos electrónicos total o parcial? Contamos con datos sobre los residuos electrónicos, conocemos la cantidad de residuos que hay en el mercado. ¿Tenemos idea exacta? Veo que acá el caballero está asintiendo. No creo que tengan datos exactos, y si no tienen los datos de los residuos electrónicos que hay en Buenos Aires o en zonas rurales, hay que hacer un mayor análisis, tratar de desarrollar un mercado, en mi opinión. ¿Cuál es el modelo financiero? ¿Hay un modelo financiero para la gestión de residuos electrónicos? Tenemos que pensar en establecer un modelo financiero y una estructura de tarifas. Lo voy a decir 20 veces más. Eso es necesario. Contar con tarifas transparentes. ¿A dónde hay que llevar el material? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Se trata de talleres especializados? ¿Son grandes recicladores? ¿O se tira en el patio de una persona? Gran parte seguramente vaya a los rellenos sanitarios, pero hay que dejar eso de lado. ¿Recuerdan la transparencia que les mostré de Europa, donde en 1994 teníamos 300 kilogramos de rellenos por habitante por año y ahora tenemos 150 kilos por habitante por año? Esto llevó 20 años, no se puede lograr de la noche a la mañana, pero piensen de qué manera se puede lograr. Hay problemas, ahora lo sabemos, que son similares a los problemas que mencionamos con respecto al embalaje. Pero hay un problema
complementario que tiene que ver con la cuestión de la seguridad y la salud. Ya no se puede permitir en la Argentina que haya niños trabajando con residuos electrónicos de manera insegura y mala para su salud. Esto no solo se aplica a los niños, sino también a los adultos. Tenemos que dejar eso de lado. Y también es necesario contar con transparencia con respecto a los costos y a las tarifas. ¿Cuáles son las situaciones posibles? Bueno, estamos hablando de una responsabilidad extendida del productor como estrategia. Este no es el único elemento para resolver este problema. Hay que pensar en un plan de gestión integrada de los residuos que se ocupe de todas las corrientes. La responsabilidad extendida del productor nos puede ayudar, pero esto no es más que una estrategia, un elemento de un paquete total. Eso es muy importante. Esto ya lo sabemos y lo último que quiero señalar hoy es que, muy bien, hay muchos problemas en la Argentina, al igual que en otros países, cuando se trata de la gestión de residuos electrónicos. Establecer una legislación con roles y responsabilidades claramente determinados para cada uno es un factor fundamental. Sin embargo, y tengo que insistir con este mensaje, no se van a poder resolver todos los problemas de una. No, nosotros tuvimos la experiencia en Colombia, por ejemplo, con respecto al embalaje. Ellos querían resolver todos los problemas antes de empezar, y esa es una muy mala idea, porque nunca se va a lograr resolver todos los problemas. En Bélgica, ya lo mencioné ayer, seguimos teniendo un 7% de las empresas que no se están ocupando del embalaje. El 93% del embalaje sí se declara FOSCLUS después de 20 años, pero hay un 7% que todavía no se ha sumado. Tenemos que esperar hasta llegar al 100% para empezar con el modelo de negocios. Por supuesto que no. Ya es momento de que la Argentina empiece mañana mismo. Muchas gracias por su atención.